Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo directo del Economista Camuflado. Espero que hayáis tenido una buena semana. Volvemos al directo y en esta ocasión lo que vamos a hacer es continuar hablando de nuestros temas, de todo aquello que esté relacionado con estudiar economía, finanzas, administración de empresas y recursos que os puedan ayudar a ello, a pensar como un economista. En el directo anterior estuvimos hablando sobre una serie de consejos para hacer el trabajo de fin de grado, que también son aplicables a un trabajo de fin de máster o trabajos parecidos que tengáis que hacer durante vuestros estudios de grado o de máster. Y hacíamos ese directo en base a una entrada del blog Nada es gratis, donde se recogían todos estos consejos y comentábamos cada uno de esos puntos. Hablábamos sobre cosas que es importante tener en cuenta a la hora de hacer un trabajo de fin de grado, pero sobre todo también de errores que conviene evitar y que son muy comunes entre los estudiantes que están haciendo su trabajo de fin de grado. En el directo de hoy me gustaría continuar hablando precisamente sobre una serie de consejos, también continuar profundizando en algunas de las cosas que estuvimos explicando en el directo anterior. Y de nuevo lo vamos a hacer en base a una entrada del blog Nada es gratis. Se trata de la continuación de la entrada anterior. También obra del profesor Juan Luis Jiménez, y lo vamos a ver en un momento. Pero antes de eso me gustaría aprovechar para recordar, como siempre, que el objetivo de estos directos es poder hablar con vosotros para que me podáis hacer llegar todas vuestras preguntas, aquellos temas que os interesan, que quizás son dudas que van surgiendo durante los directos y que os apetece contar conmigo. O también, todos aquellos temas que os interesaría ver en el canal. También podéis dejar vuestras sugerencias aquí en el chat, que voy a ir viendo durante el directo para poder hablar con todos vosotros. Y como siempre, también si hay algún problema con el directo, con la calidad del audio, pues también por favor comentadlo para que pueda tratar de solucionarlo. Voy a poner esto por aquí y aquí ya veis la entrada. Bien, el título de esta entrada se llama ¿Qué estructura y contenido debe tener un trabajo de fin de grado o un TFM o un artículo de investigación? Porque al final muchas de las cosas, muchos de los consejos que aplican a cómo escribir un artículo de investigación también aplican a cómo escribir un trabajo de fin de grado, un trabajo de fin de máster. Al final, la estructura de un trabajo de fin de grado no debe ser muy distinta o no debería ser muy distinta a la estructura que debería tener un artículo de investigación, un paper. Por supuesto, los temas se tratan en distinto grado de profundidad. Un trabajo de fin de grado seguramente va a ser más superficial que un artículo de investigación. Va a haber diferencias en el contenido, pero la estructura debería ser la misma. Y los autores empiezan diciendo que este es un post basado en la experiencia de los autores, tras varios años tutorizando TFGs, TFMs y en general primeros trabajos de investigación. Aunque no necesariamente es una carencia generalizada del alumnado, creemos que puede ser de utilidad para futuros alumnos. Entonces vamos a comentar la entrada. Y empiezan diciendo, en un post anterior se expuso qué hacer y sobre todo qué no hacer a la hora de realizar el trabajo de fin de grado. Básicamente consiste en buscar una buena pregunta de interés, pero cuidando los conceptos económicos y la econometría que podemos aplicarle, sobre todo para tratar de diferenciar correlación de causalidad. Hablamos sobre el problema de caer en la trampa de la
de la causalidad espuria, al confundir una relación que existe en los datos con causalidad. Ese es un error que conviene evitar. En este post nos vamos a centrar en una de las preguntas más recurrentes del alumnado que va a comenzar su TFG: cómo estructurarlo y qué contenido debería incluirse en cada una de las secciones que lo componen. Así pretendemos que sea una guía, con un objetivo doble. De una parte, explicar detalladamente las secciones que componen un trabajo de economía aplicada. Y de otra, resaltar los fallos más usuales que solemos encontrar en los TFGs. Aquí o aquí pueden encontrar una guía para escribir un artículo científico, aunque aplicada al ámbito de la medicina, y aquí para el caso de artículos en economía aplicada. También en el directo anterior señalábamos una serie de recursos que también pueden ser de mucha ayuda para escribir artículos de investigación. Hablábamos, por ejemplo, del libro de Marc Belmar, que también he reseñado en un vídeo corto para TikTok, YouTube e Instagram. Y todos esos son recursos que pueden ayudar mucho. Y muchas de las recomendaciones que aparecen aquí también aparecen en esos otros recursos. Por lo tanto, si os interesa obtener más o tener más de estos consejos, pues os recomiendo también consultar esos recursos. En la primera sección, los autores se preguntan cuáles son las secciones de un artículo o TFG o TFM. Y dicen, en general, y al menos para la economía aplicada, las principales secciones de un artículo de investigación suelen ser: primero, el título. En segundo lugar, el resumen o abstract. 3. Introducción. 4. Revisión de la literatura. 5. Datos y metodología. 6. Resultados. 7. Discusión de resultados e implicaciones de política. 8. Conclusiones. Y 9. Referencias. Veamos el contenido de cada una de estas y los principales detalles a tener en cuenta. El título y el resumen o abstract. Para el título, simplemente hay que intentar que resuma correctamente la pregunta que te planteas en el trabajo. Formal, sin amarillismos, pero atractivo. Para el título, efectivamente, el objetivo del título es que refleje correctamente el tema del trabajo o la pregunta del trabajo de fin de grado. Y tiene que ser un título formal, a ser posible atractivo, pero por encima del atractivo diría que es más importante que sea un título correcto, que el título refleje correctamente el tema de tu trabajo de fin de grado. Cuando digo trabajo de fin de grado, repito, también esto se puede aplicar a trabajo de fin de máster o uno de tus primeros artículos de investigación. Entonces es importante que el título sea correcto. También aquí hay que tener cuidado con los títulos que hacen juegos de palabras o que tratan de, poner algo de humor, ¿no? En el título. Por ejemplo, hay muchos artículos sobre la inmigración que empiezan con should I stay or should I go, o contienen esa expresión en el título, como intentando pues eso, hacer un juego de palabras con la canción. Pero hay que tener mucho cuidado con esto porque primero lo puedes hacer mal y puedes quedar mal por intentar hacer un juego de palabras que no se entiende bien o que no te sale bien. Y también hay mucha gente a la que no le gustan este tipo de títulos. Y si tienes la mala suerte de que en el profesor o el tribunal que evalúa tu trabajo de fin de grado, o si es uno de tus primeros artículos de investigación, si te encuentras con un evaluador al que no le gustan este tipo de títulos, pues ya empiezas mal. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estos juegos de palabras. En cuanto al abstract, es quizás la parte más importante para atraer al lector. Si eres
capaz de resumir bien el trabajo, habrá más probabilidad de que sea leído y citado. Y para ello debería contener al menos la siguiente estructura, casi explicada por frases. No hay que olvidar que este resumen no suele superar las 200 palabras. Primero, señalar el problema que se estudia y su motivación. Segundo, explicar brevemente qué se ha estudiado hasta entonces. Tercero, describir datos y metodología para, por último, señalar resultados principales e implicaciones. Entonces, esta puede ser una buena estructura para hacer un abstract. Quizás, a mi juicio, puede quedarte un poco larga, pero diría que, efectivamente, el abstract es una de las partes más importantes de un trabajo de fin de grado o en general un artículo de investigación. Porque en el caso de los artículos de investigación va a ser seguramente la parte más leída de tu trabajo junto con el título. La mayoría de la gente que se encuentre con tu artículo de investigación no va a pasar del abstract. Van a leer el abstract y a partir del abstract van a formarse una idea de si ese artículo es interesante para ellos o no. Entonces, si quieres que lean tu artículo, pues es importante resumir bien el contenido de tu artículo en el abstract. También lo que ocurre muchas veces es que cuando una persona se encuentra con un artículo de investigación por primera vez, empieza a formarse ideas sobre lo que hay dentro del artículo desde muy pronto. Entonces es clave, por eso es clave, hacer bien tanto el título del artículo de investigación como el abstract. Porque quieres sentar las bases para que el lector entienda tu paper, tu trabajo. Y eso se hace desde el principio, desde el título y el abstract. Entonces, como decía, quizás esta estructura que señalan los autores pueda quedar un poco larga a veces. Desde luego es importante señalar el problema que se estudia en el abstract. Incluir la pregunta de investigación puede ser buena idea. Explicar de qué va tu trabajo. Quizás la parte de explicar brevemente qué se ha estudiado hasta entonces sea algo de lo que puedas prescindir, porque al fin y al cabo esto va a quedar mucho más claro durante la introducción de tu trabajo o en la sección de revisión de la literatura. Después también describir datos y metodología. Esto también es importante para por último señalar resultados principales e implicaciones. Entonces esa es la clave del abstract. En el abstract debería estar qué estudias o cuál es tu pregunta de investigación, cómo tratas de contestarla y por último, cuál es la respuesta que das a esa pregunta. Cuáles son los resultados que has encontrado y también qué implicaciones, a veces puedes señalar también qué implicaciones tienen esos resultados. Entonces es muy importante hacer bien esta parte, el título y el abstract de tu trabajo. Después seguimos con la introducción. La introducción debe seguir prácticamente la estructura del resumen, pero ampliada. Mostrar el problema o motivación del estudio en el primer párrafo, qué trabajos lo han analizado, qué pregunta vamos a responder, qué datos y metodología utilizaremos y sobre todo qué contribuciones hará nuestro trabajo a la literatura que ya existe sobre el tema analizado. Finalmente se explicita la estructura del trabajo y se suelen apuntar los principales resultados del mismo. También la introducción, parte muy importante de tu trabajo. Si al lector le ha parecido interesante el abstract, se leerá la introducción. Luego será mucho más difícil que continúe leyendo el resto del trabajo. A lo mejor va leyendo ciertas secciones que le interesen más, como por ejemplo
la parte de los resultados o va a mirar solamente la sección donde describes tu modelo, si estás utilizando un modelo, o va a leer solamente los gráficos y las tablas que tengas. Pero la parte de la introducción es muy importante porque es la sección que utiliza mucha gente para terminar de hacerse una idea, terminar de entender qué estás haciendo en tu trabajo. Entonces aquí, ¿cuál es la estructura? Como dice el autor, tienes un primer párrafo donde muestras el problema o la motivación del estudio. También hay que decir que no es una estructura fija, es decir, esto también depende hasta cierto punto de los gustos del autor, también del trabajo en cuestión. Yo diría que si bien el autor sugiere empezar hablando del problema o la motivación del estudio y después qué trabajos lo han analizado, quizás yo diría, bueno, pues empezaría por mostrar el problema, la motivación del estudio, es decir, tienes que explicar por qué el tema de tu trabajo de fin de grado o de tu trabajo, digamos, es importante. Tienes que motivar el que hayas decidido enfocarte en ese problema y después planteas la pregunta de investigación que vas a responder. Después de eso, describes cuáles son los datos y la metodología que vas a utilizar. Por supuesto, todo esto a modo de resumen porque cada uno de estos puntos los vas a explicar en detalle en el resto del trabajo. Y después de hablar de los datos y la metodología, entonces es cuando hablas de la contribución que hace tu trabajo a la literatura que ya existe sobre el tema analizado. Y finalmente, esto es costumbre, se suele incluir un último párrafo donde explicitas la estructura del trabajo y dices, bueno, pues en la sección número 2 voy a presentar los datos, en la sección número 3 voy a presentar el modelo o la estrategia empírica, en la sección número 4 los resultados y concluyo en la sección número 5. Esta suele ser la estructura de la introducción. Y creo que lo hemos mencionado en algún otro directo en el que hemos hablado sobre el job market y el job market paper. La introducción es una de las partes más importantes del job market paper. Y es una sección que, de cara a prepararse para el momento de buscar trabajo, pues conviene preparar bien y conviene revisar y reescribir las veces que haga falta si es necesario, con tal de tener una buena introducción, que como digo va a ser clave para la idea que se va a llevar el lector después de haber ojeado tu trabajo. Va a haber mucha gente, muchos lectores que no van a pasar la introducción y a partir de esa introducción se van a hacer una idea y van a juzgar tu trabajo. Lo cual es injusto, es cierto, pero es lo que se suele hacer en muchos casos. Por eso conviene escribir bien esta sección. Después el autor habla de la revisión de la literatura, que aquí aparece como una sección aparte, pero en realidad puede ser parte de la introducción. Aquí depende de nuevo del tipo de trabajo que estés haciendo. También depende de la persona. Hay autores que prefieren incluir la revisión de la literatura dentro de la introducción. Yo personalmente prefiero incluir la revisión de la literatura o, sobre todo, más que revisión de la literatura, hablar de cómo mi trabajo contribuye a la literatura, ese análisis crítico de la literatura que es necesario hacer, del que hablábamos en el directo anterior. Hay otros autores y otros papers donde aparece la revisión de la literatura en una segunda sección del trabajo. Bueno, esto como digo depende del paper, depende de los gustos personales del autor.
Y aquí en la entrada dice, para saber qué aporta el trabajo debemos mostrar primero que han estudiado otros autores con anterioridad. Esa es la finalidad de esta sección, además de aprender qué y cómo lo han hecho tales referencias. Para ello, deberemos buscar artículos de investigación vía Google Scholar. Es un buen punto de partida, ya que permite ver también qué otros autores han citado el artículo de interés del que estemos hablando, preferiblemente ya publicados y en revistas indexadas en el Journal of Citation Reports, que versen sobre la temática de nuestro interés. De nuestra lectura extraeremos al menos la siguiente información para cada artículo: autores y año de publicación, objetivo del trabajo, datos utilizados, periodo y régimen de estudio, metodología aplicada, principales resultados, limitaciones del trabajo. Es decir, esto es cuando te planteas hacer la revisión de la literatura. Antes de escribir nada, pues tienes que hacer un trabajo previo, que es el de revisar la literatura, ¿no? Es decir, leer qué han hecho otros antes. Entonces, empiezas a buscar artículos sobre el tema en el que estás trabajando. Y esto es algo que haces, bueno, que se supone que deberías hacer desde que empiezas a hacer tu trabajo, desde el principio. Es decir, a la hora de trabajar en un tema, primero tienes que familiarizarte con la literatura que hay sobre ese tema, entender qué han hecho otros autores antes de ti, cuál es el estado del conocimiento en ese campo que estás estudiando. Y entonces empiezas a leer artículos de investigación sobre ese tema. Como dice aquí Juan Luis Jiménez, puedes empezar buscando artículos a través de Google Scholar. Entonces, ahí puedes encontrar muchísimos artículos de investigación sobre ese tema. Y cuando encuentras uno que te interesa, lees la sección de revisión de la literatura de ese paper y descubres más artículos sobre ese tema. Entonces vas navegando, ¿no? Vas siguiendo el hilo de todos esos trabajos. ¿Y cómo leer toda esa literatura de manera inteligente? Bueno, pues hay que leerla de tal manera que al final te quedes con los detalles importantes. Y aquí Juan Luis Jiménez sugiere sobre todo quedarse con autores y años de publicación, que al final lo vas a necesitar a la hora de construir tu lista de referencias bibliográficas. Para esto podemos hacer un vídeo o un directo más adelante hablando sobre algunos consejos que podemos seguir para gestionar estas referencias, porque hay una serie de cosas que puede ayudar mucho en este sentido. Pero también, bueno, quedarte con el objetivo del trabajo, los datos utilizados, periodo, régimen de estudio, metodología aplicada, principales resultados y limitaciones del trabajo. Entonces, tener por lo menos esta información te ayuda mucho a tener más o menos pues un esquema en la cabeza de qué hace cada autor, lo cual también te ayuda a detectar posibles aspectos en los que la literatura que hay hasta ahora es limitada y por tanto dónde puedes aportar tú y cuál puede ser tu contribución. Esta estructura deberíamos aplicarla para cada artículo que leamos, continúa el autor, y siempre comenzando del más antiguo al más reciente. Si se trabajan diferentes ramas de la literatura relacionadas con nuestra pregunta de investigación, es conveniente separar la revisión de la literatura en subsecciones de manera implícita o explícita. Además, consideramos que es de mucha utilidad finalizar esta sección con una tabla que resuma los principales resultados de los artículos, como pueden verse en este ejemplo. Bueno, quizás no haga falta poner explícitamente en nuestro trabajo esa tabla con los principales resultados de los artículos. Quizás esto sí que tiene sentido en otro tipo de trabajos, por ejemplo, trabajos donde haces metaanálisis. A veces hay estudiantes que hacen metaanálisis
o quizás es una posibilidad hacer metaanálisis, ¿no? Es decir, escribes un trabajo sobre trabajos, es decir, un trabajo en el que resumes artículos de investigación sobre un tema concreto, de tal manera que tratas de mostrar, digamos, cuál es el consenso al que se ha llegado sobre un tema. Pero en la mayor parte de trabajos de investigación no necesitas hacer tal tabla. Pero esa información de la que hemos hablado antes, estos 6 puntos, sí que pueden ayudarte a tener, pues bueno, una imagen de qué es lo que ha hecho la literatura hasta entonces, para que luego tú, cuando escribas esta sección en el paper, que como digo puede ir integrada en la introducción, pues puedas explicarle al lector, pues bueno, qué es lo que se ha hecho hasta entonces y cómo contribuyes tú. Porque repito, aquí no se trata de resumir lo que hay en cada paper que se ha escrito sobre el tema que estás estudiando. Se trata de ir más allá, se trata de juzgar eso de una manera crítica y decir, vale, pues al estudiar este tema, pues los autores han dicho esto, pero se han quedado cortos en este aspecto. Y aquí es donde voy a contribuir yo. Han estudiado este tema desde esta perspectiva, pero esta perspectiva no tiene en cuenta este punto. Bueno, pues yo voy a presentar otra perspectiva que sí que tiene en cuenta este punto. O los datos que se han utilizado hasta la fecha son limitados y ahora en este trabajo yo estoy usando una base de datos mucho mejor, con mejor información que me permite estudiar mejor este tema. Este tipo de cosas. Aquí también el autor incluye un recordatorio. Dice, los artículos se citan solo con el primer apellido del autor, autora y el año de publicación. Y si son más de 2, será el primer apellido del primer autor seguido de et al. Vea mejor las normas APA al respecto. Bueno, aquí ya entramos en las distintas normas para gestionar las referencias bibliográficas, para citar. Las normas APA seguramente sean las más utilizadas, pero también esto cambia. De hecho, en los journals de economía esto cambia según el journal. Y se cita de una manera o de otra, o a la hora de escribir la lista de trabajos que estás citando en tu paper, pues cambian las normas, cambia cómo se hace. Pero bueno, esto ya es otra cuestión que podemos ver quizás también algún día. Seguimos con los datos y la metodología. Este apartado incluye 2 partes. Primero, describimos las variables incluidas, su fuente y periodicidad, así como los principales descriptivos de las mismas. Además, para la variable principal de estudio, debería ahondarse en el comportamiento de esta, por ejemplo, viendo cómo cambia ante un shock, su variabilidad, etc. Esta primera parte tiene 2 objetivos principales. De un lado, aportar una idea general al lector del contenido de la base de datos. De otro, mostrar si el análisis descriptivo de nuestra variable de interés y su posible relación con alguna variable explicativa relevante apunta en la misma dirección que los resultados de las estimaciones, o, si por el contrario, el análisis descriptivo muestra posibles efectos contrarios a los obtenidos finalmente en las estimaciones posteriores. Sea como fuere, resumir el análisis descriptivo en una serie de tablas y gráficos concisos y esclarecedores aporta tanto al trabajo y es casi tan relevante como el análisis econométrico. Dicho de otra manera, no consideramos que sea necesario, o puede incluso producir desinterés sobre el lector, aportar demasiado detalle sobre variables de control no centradas en la pregunta a la que queremos responder. Entonces, en todo trabajo empírico, por supuesto en los trabajos teóricos, pues bueno, en los trabajos teóricos seguramente no vas a utilizar datos.
Pero si estás trabajando con datos y estás haciendo un TFG o un artículo empírico, tienes que incluir una sección donde describas los datos, la metodología. Bueno, sí, también la metodología, aunque los datos y la metodología son dos cosas que puedes separar en secciones distintas. En una sección pueden ir los datos, donde, como dice el autor, en esa sección pues puedes explicar qué base de datos estás utilizando, de dónde proceden los datos, a qué periodo hacen referencia, qué periodo cubren, o qué países cubren, si estás trabajando con datos que proceden de distintos países. Es decir, tienes que explicar en detalle esa base de datos. Y también puedes mostrar qué aspecto tienen esos datos. Entonces, para ello, pues puedes utilizar tablas de estadísticos descriptivos que permitan al lector hacerse una idea de cómo está distribuida, sobre todo la variable de interés. Como dice el autor, no hace falta a lo mejor dar demasiada información sobre variables de control, pero sí que es importante quizás ahondar un poco más en las variables de interés, en esa variable Y y esa variable X que estás estudiando y que estás tratando de estimar, por ejemplo, cuál es la relación entre las dos. También algo que ayuda mucho en este sentido es utilizar visualizaciones, gráficos, lo cual ayuda mucho, por ejemplo, si estás trabajando con datos de series temporales para entender cómo ha evolucionado esa variable a lo largo del tiempo. O también si tienes datos que hacen referencia a distintas unidades geográficas, por ejemplo, a distintas ciudades o distintas regiones, pues hacer un mapa, por ejemplo, es algo que ayuda mucho. No sé, por ejemplo, pienso en algo parecido a precios del alquiler en distintas ciudades españolas y entonces haces un mapa donde los colores más oscuros reflejan precios más altos, los colores más claros precios más bajos, y así tienes una manera muy fácil de resumir toda esa información, ¿no? Y de dar una idea al lector de cómo está el precio de la vivienda en un país. De una manera, pues eso, muy, muy rápida, ¿no? Y un mapa al final no es muy difícil de hacer. Entonces, esta sección, pues también es importante prepararla bien y trabajar en, como digo, esas visualizaciones que permitan resumir de una manera muy concisa y clara qué tienes en los datos. Y luego sobre la metodología, pues hay trabajos en los que datos y metodología van de la mano y por lo tanto puedes hablar de las dos en la misma sección, pero también hay otras ocasiones donde quizás merece la pena escribir una sección aparte. Escribir una sección aparte donde hables en detalle sobre cuál es tu estrategia empírica. Donde expliques, bueno, cuál va a ser la ecuación que vas a utilizar para estimar el efecto en el que estás interesado, por ejemplo, y también donde puedas hablar en detalle sobre cómo aseguras que efectivamente estás identificando la relación que te interesa o cómo estás afrontando problemas como, por ejemplo, problemas de endogeneidad o posibles sesgos que puedas tener en tus estimaciones. Entonces, esta es una parte muy importante porque también, como hemos dicho otras veces, en los trabajos empíricos tener buena identificación es clave. Y al final es, en muchos casos, el aspecto más importante que determina si un paper tiene éxito o no a la hora de ser publicado en una revista, a la hora de ser un trabajo creíble, que es si la gente se cree tu identificación, tu estrategia de identificación de ese efecto que quieres estimar.
Entonces, como eso es algo tan importante, conviene explicarlo muy bien en una sección de tu paper por separado de los datos o junto con los datos, pero al final la clave es que seas capaz de convencer al lector de que eres capaz de identificar ese efecto en el que estás interesado. Y después llegamos a la sección de los resultados. Sí, llegamos a la sección de los resultados. Bien, efectivamente. Nada más de la parte de datos y metodología. Y ahora continuamos con los resultados. Y dice el autor, los resultados de las estimaciones o análisis realizados se muestran en esta sección. Usualmente se resumen en tablas con los coeficientes estimados, su error estándar y la significatividad estadística de los mismos. Si bien el análisis gráfico a partir de dichos coeficientes es cada vez más usual. Céntrese en explicar la relación entre variables, especialmente las de interés, y la robustez y causalidad de los resultados. En esta sección se persigue resaltar los resultados que respondan a la pregunta de investigación planteada. Es recomendable realizar los tests y análisis de robustez necesarios, pero no siempre deben presentarse estos resultados en el eje central del trabajo. Entonces, en esta sección es donde muestras cuáles son los resultados a los que has llegado en tu trabajo. Si has hecho un trabajo empírico y ese trabajo ha consistido en estimar la relación entre dos variables, pues es donde muestras el valor de esos coeficientes estimados. O también, pues bueno, incluyes los coeficientes del resto de controles que has incluido en tu regresión, por ejemplo, junto con los errores estándar, y también puedes señalar la significatividad estadística de esos coeficientes. Para tener claro cómo se muestran estos resultados, pues puedes consultar cualquier artículo de investigación, cualquier journal, ¿no? De economía y seguramente lo vas a ver. Vas a ver alguna de estas tablas de coeficientes. Dice el autor que el análisis gráfico de estos coeficientes es cada vez más usual. Efectivamente, cada vez es más usual representar estos coeficientes en un gráfico con los intervalos de confianza. Lo cual, pues bueno, pues puede ser conveniente, mucho más conveniente en muchas más ocasiones, ¿no? Porque al final un gráfico muchas veces se entiende mejor que unos números en una tabla. Pero alguna de estas visualizaciones tiene que aparecer. Porque al final la gente está leyendo tu trabajo porque quiere conocer esos resultados. Y aquí, pues bueno, no solamente se trata de presentar las tablas o las visualizaciones, los gráficos con esos coeficientes, sino que también tienes que explicar qué te dicen esos resultados sobre la pregunta de investigación que te habías planteado al principio. ¿Qué dicen esos resultados sobre la relación entre las variables de interés? Y también en esta sección, en muchos casos vas a tener también que defender la validez de tus resultados presentando distintos tests o distintas pruebas de robustez, digamos, ¿no? Lo que se llama los robustness checks. Esto es que muestras, digamos, pues bueno, que has realizado una serie de pruebas donde tú demuestras que, bueno, que los resultados que has obtenido siguen siendo válidos después de cambiar alguno de los supuestos que habías utilizado para, bueno, para hacer tus estimaciones. No sé, por ejemplo, una de estas pruebas puede ser ¿qué ocurre si utilizo una muestra ligeramente diferente? Por ejemplo, a lo mejor tú has utilizado para tus estimaciones principales los datos que tienes de un periodo determinado, por ejemplo, 2010-2015, y a lo mejor dices, bueno, ¿qué ocurre si realizo las estimaciones sobre el periodo 2005-2010? Veo que los resultados
no cambian o cambian muy poco, pues esto demuestra que mis resultados siguen siendo válidos. Este tipo de cosas. O a lo mejor esto quizás es un poco más avanzado, ¿no? Para un trabajo de fin de grado. Pero si has utilizado un instrumento, si has utilizado variables instrumentales para estimar tu relación de interés, pues a lo mejor dices, bueno, ¿qué ocurre si utilizo un instrumento diferente? O a lo mejor puede que utilices la especificación con variables instrumentales como alternativa, ¿no? Como esa manera de demostrar que tus resultados siguen siendo robustos. Entonces esto también es importante explicarlo en esta sección de resultados y es lo que sueles incluir. Y lo que dice el autor de la entrada sobre que es recomendable realizar los tests y análisis de robustez, pero no siempre deben presentarse estos resultados en el eje central del trabajo, esto es porque muchas veces estos tests y este análisis de robustez es algo que muestras en el apéndice del trabajo. Lo mencionas brevemente, de palabra, en el cuerpo del trabajo, del artículo, en esa sección de resultados, y diriges al lector a ese apéndice donde muestras los resultados completos de ese análisis de robustez. Esto es lo que se suele hacer. Después tenemos la discusión de resultados e implicaciones de política. El trabajo se hace para tratar de responder una pregunta, o a veces incluso a varias, pero no es lo habitual. Y de las respuestas se pueden extraer conclusiones que aportan argumentos a un debate sobre el tema en cuestión. Es aquí donde deberá discutirse qué aportan los diferentes resultados a la literatura académica ya existente, además de qué implicaciones de política económica se sugieren, o de cualquier tipo de política que se haya evaluado. Aquí una interesante referencia sobre qué debe contar esta sección de discusión. Bueno, esta es una sección que en muchas ocasiones se integra en la conclusión, aparece dentro de la conclusión. Entonces, bueno, puedes tenerla aparte si lo que pretendes contar como implicaciones del trabajo es, digamos, muy sustancial y por lo tanto pues sí que merece una sección aparte. Pero si no, lo más normal es que esta sección aparezca como parte de la conclusión. Y como dice el autor de la entrada, pues bueno, pues al final lo que intentas hacer aquí es explicar qué implicaciones tienen los resultados que has obtenido. Porque al final tú has empezado tu trabajo de fin de grado motivando el tema que has escogido, explicando por qué ese tema es importante o por qué puede ser de interés estudiar ese tema. Entonces, lo has estudiado en tu trabajo, has llegado a unos resultados y a partir de ahí lo que tratas de hacer es decir, vale, pues estos resultados nos llevan a la siguiente conclusión sobre este tema tan importante que está relacionado con políticas públicas, por ejemplo. Si has estado estudiando, por ejemplo, en tu trabajo alguna cuestión relacionada con el precio del alquiler, pues ese es un tema que tiene implicaciones muy importantes en cuanto a políticas públicas, políticas de vivienda. Entonces, en esta sección es donde habla sobre esas implicaciones. ¿Qué podemos aprender de mis resultados que sea interesante para hacer política de vivienda, para solucionar este tema tan importante? Es lo que se suele hacer aquí. Después llegamos a las conclusiones. Un resumen ampliado de todo el artículo. No debes aportar nada nuevo en este punto y tienes que centrarte en la misma estructura que mantuviste en el abstracto inicial. Aquí puedes, como digo, incluir esa discusión de resultados e implicaciones de política. O también esta es una sección donde puedes señalar algunos puntos que pueden ser interesantes para
hacer investigación en el futuro, ya sea como parte de tu agenda de investigación o sugiriendo puntos que sería interesante estudiar. O también, esta es una sección, la de la conclusión, donde puedes hablar, y es recomendable hacerlo, sobre limitaciones de tu estudio, limitaciones de tu paper, porque al final ningún paper es perfecto, todos los papers tienen limitaciones, y en esta sección puedes ser honesto con el lector y, bueno, reconocer, ¿no? Ser humilde y reconocer limitaciones de tu estudio, lo cual no significa que señales cuáles son los problemas que tiene tu paper o, digamos, es decir, no se trata de mostrar la cocina de tu paper, ¿no? Esto es algo que oí una vez, que todos los papers tienen una cocina, todos los papers, en todos los papers se hacen supuestos o se toman decisiones sobre cómo responder a la pregunta de investigación o qué supuestos tienes que hacer. Pero no se trata de, digamos, describir explícitamente los que crees que son tus puntos débiles del paper, porque al final, bueno, el paper en última instancia va a ser, el trabajo de fin de grado va a ser juzgado por un tribunal, lo mismo que el trabajo de fin de máster. Un artículo de investigación puede ser parte de una tesis o puede ser evaluado más tarde por un referee para un journal. Entonces no se trata de decir qué tiene de malo tu paper, ¿no? No se trata tampoco de dispararte en el pie, pero se trata más bien de ser humilde o ser modesto y decir, vale, pues bueno, estas son las limitaciones de este estudio. Para investigación en el futuro queda hablar sobre estos temas o puede ser interesante continuar estudiando por este camino. Es lo que puedes hacer. Y después tenemos las referencias. No hay que olvidar referenciar todos los artículos de investigación, libros, informes, etcétera, citados en el texto, en orden alfabético y siguiendo las citadas normas APA. Pero como digo, bueno, al final lo más importante en este punto es seguir estas normas y hay muchas herramientas que nos ayudan a gestionar estas referencias. Gestores bibliográficos, Zotero, por ejemplo, o también si utilizas LaTeX, BibTeX y también, bueno, gestores bibliográficos que te permiten integrar tus referencias fácilmente en LaTeX. Podemos hablar un día sobre todo esto si os interesa. En definitiva, se persigue dar respuesta a una buena pregunta. Hazlo de la mejor manera posible, siendo aséptico en los comentarios, justificando cada argumento, centrando el objetivo del trabajo, evita rellenos innecesarios, explicando cómo lo haces, qué obtienes y por qué es interesante tu trabajo. Es decir, el trabajo debe tener un hilo conductor, pregunta de investigación a la que queremos responder, y toda la estructura del mismo está encaminada a responderla de la mejor manera posible. Y como siempre, desde la honestidad académica. Sobra decir que el plagio es la peor de las corruptelas posibles. Por último, ten claro que la mayoría de trabajos de investigación y sobre todo los TFGs no requieren respuestas definitivas a las preguntas que formulan. De hecho, ningún ejercicio empírico es perfecto, por lo que resulta una buena idea reconocer las posibles limitaciones del análisis para orientar la investigación futura. Esto es lo que decíamos sobre la conclusión, que puedes hablar sobre esas limitaciones de tu análisis para orientar la investigación futura en la conclusión, porque ningún ejercicio empírico es perfecto. Pero aún no siendo perfecto, sí que hay una serie de, digamos, normas o sí que hay un código que debes respetar, que es, debes ser honesto, debes ser aséptico, debes ser objetivo, porque es lo que se espera que hagas en un trabajo de fin de grado o en realidad en cualquier
artículo de investigación. Lo que estás haciendo al final es escribir un trabajo científico. Y en ciencia hay que ser honestos, hay que ser objetivo, porque de eso se trata. Lo que estás haciendo es, en ciencia al final, pues bueno, pues es estudiar un tema siguiendo el método científico y eso requiere respetar estos códigos de los que estamos hablando. Quieres responder una pregunta de investigación y quieres hacerlo de la mejor manera posible. Y eso requiere honestidad académica. Y aquí termina la entrada y también nosotros vamos a terminar aquí el directo. Espero que esto os haya resultado útil y nada más. Espero veros muy pronto en el próximo directo del economista camuflado. Saludos.